Noticia política, Felipe. Hasta hoy quienes hablaban de Álvaro Uribe como fórmula a la vicepresidencia eran unos precandidatos intentando colgarse del éxito electoral de Álvaro Uribe. Pero esta mañana es el propio hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, que emite una estrategia, dice él, sobre el caso Uribe, pensando en las elecciones del 2026. Comunicado de 1, 2, 3, 4 párrafos que termina diciendo especialmente como vicepresidente sería clave para derrotarlos. Se refiere a su padre, Álvaro Uribe. Imagínese, correcto, Felipe, para las elecciones del año entrante, Álvaro Uribe en un tiquete, en una fórmula vicepresidencial. Aunque él está prohibido, él es uno de los pocos colombianos que está prohibido para intentar la reelección. ¿Podría ser vicepresidente? No sé. Creo que allí se está abriendo un debate político y jurídico muy grande en Colombia. Pues obvio no puede ser. No sé jurídicamente cuál, porque yo he leído muchas teorías al respecto. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En fin, no sé, pero digamos, no nos vayamos a enredar en el tema jurídico, sino miremos el tema político, Néstor. A mí me parece que sería una magnífica idea de quien fuera su fórmula. Cualquiera persona que fuera su fórmula. Pero Uribe, Felipe, no está inhabilitado para ser candidato a la vicepresidencia. Pues es que, Néstor, vuelvo y le digo, hay jurídicamente varias tesis. Si tiene una inhabilidad para intentar como hay varias tesis, si se puede convocar la constituyente, si se puede expedir el decretazo. Para eso siempre, para saltarse la Constitución y las normas, siempre hay varias tesis. Y lo que uno no tiene que ser es condescendiente con ninguna que intente desconocer el orden jurídico. Así el resultado sea el que uno quiera. A ver, Héctor, ¿usted cree que Uribe está inhabilitado para ser no candidato presidencial, sino candidato vicepresidencial? No, claro que no tengo duda, porque por supuesto que la función del vicepresidente es tener la vocación de suceder eventualmente al presidente. Pero si no llega a ejercer la presidencia. Si no puede ser presidente quien la haya ejercido antes, pues entonces quien tenga la vocación de sucederlo tampoco podrá hacerlo. A mí eso me parece que es suficientemente claro. Pero no puede ser elegido, no que no pueda ejercerla. Claro, no, exacto. Veo que tienen el mismo asesor, que debe ser el doctor Montealegre, que está ahí viendo a ver cómo se inventan una cosa para tratar. Yo no tengo asesores. Yo no tengo asesores. No lo digo a María. Yo no le estoy contestando a María Consuelo, ni mucho menos, sino estoy tratando Centro Democrático. de debatir el argumento. Pero hay gente, miren, usted bien sabe que en derecho no todo es blanco y negro. Hay gente que la tesis que acaba de soltar María Consuelo es sensata. Me encantaría que eso hubieran dicho cuando la constituyente, cuando el decretazo, que los veía un poco más firmes en la defensa del derecho. No, pero hay que discutir el argumento. Es que más allá de que uno se pare en la raya y diga no, hay que entender el argumento. O sea, si el argumento es, hay una prohibición para que los presidentes sean reelegidos presidentes, los vicepresidentes no existe esa prohibición, porque las prohibiciones tienen que ser taxativas, no entiendo. Entonces, si la persona que fue presidente va a ser elegida como vicepresidente, pues en teoría no habría esa prohibición con respecto al cargo de vicepresidente. Es el hijo, Tomás Uribe, el hijo del expresidente Turbay, el que hoy... Uribe. El expresidente Uribe, Álvaro Uribe, es el que está lanzando la idea de que tal vez todo lo que está pasando intentan frenar... A 2 semanas del fallo sobre el juicio contra su padre, Álvaro Uribe, ¿no? Intentan frenar lo de Uribe como fórmula vicepresidencial, y es, por supuesto, abrir un boquete. Felipe, usted tiene razón. El artículo 204 de la Constitución, Néstor, puede ser políticamente muy viable, pero jurídica, constitucionalmente también muy controvertido. ¿Qué dice ese artículo, Luis Ernesto? El artículo 204 de la Constitución establece con claridad que para ser vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente y por ende las mismas inhabilidades.
Pero no para elegir. Y el presidente, el presidente Álvaro mismas Uribe, inhabilidades. el presidente Álvaro Uribe, como todos los colombianos saben, está inhabilitado. Las Permíteme, inhabilidades Felipe. no son interpretativas, no hay posibilidad y es que son taxativas. ¿Quieren que les lea el artículo? Hay que leerse el fallo de la Corte Constitucional. No están en la ley. Basta con leerse el fallo de la Corte Constitucional que eliminó la posibilidad de que Uribe se reeligiera. Escuchemos lo que dice hoy el hijo de Uribe y después se calientan ustedes. ¿Les parece? Andrés Carmona con la información. Así es, Néstor, buenos días. Y es que esta idea de que el expresidente Uribe sea fórmula vicepresidencial no es nueva. No solo ha sido planteado históricamente por varias precandidatas presidenciales del Centro Democrático, como las senadoras Paola Holguín, Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, sino que recientemente lo planteó el abogado y ahora precandidato independiente Abelardo de la Espriella. Ahora es Tomás Uribe Moreno quien ha convertido su cuenta de la red social X en un escenario para replicar la defensa jurídica de su padre en este juicio que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, el que propone a su padre como vicepresidente, y que este juicio de naturaleza netamente política, con pruebas manipuladas y testigos desacreditados, según afirma Uribe Moreno, es la estrategia del presidente Gustavo Petro y del expresidente Juan Manuel Santos para evitar que Uribe esté en el tarjetón de las elecciones de mayo, buscando una condena que lo inhabilite el próximo 28 de julio, momento en que será leído el fallo por parte de la jueza Sandra Heredia. Le leo uno de los apartes, Néstor. Abro comillas. Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo jurídicamente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos. Cierro comillas. Este es el cierre de esta carta que ha titulado Tomás Uribe, la estrategia para neutralizar a Uribe para las elecciones de 2026. Pero Néstor, aunque todos los ojos están puestos en la audiencia y en el fallo que emitirá la jueza Heredia, y que podría ser o absolutorio o condenatorio, el camino para que Uribe pueda participar en el tarjetón del próximo año estaría algo claro para quienes plantean esta propuesta, según fuentes consultadas por Blue Radio. Mire, si la jueza Heredia condena al expresidente Uribe, recordemos que este es un fallo en primera instancia y seguramente va a ser apelado por los abogados del expresidente, pidiendo que se suspendan los efectos o suspendiendo como tal los efectos de una eventual condena. Durante el tiempo en que se resuelve esa apelación, Uribe podría adelantar una campaña vicepresidencial y, de ser elegido, la naturaleza del proceso cambiaría, ya que pasaría a ser la Corte Suprema de Justicia quien entraría a resolver esa apelación. Ahora, ahí también está el debate constitucional, como lo mencionaba Luis Ernesto, el artículo 204 de la Constitución, que establece que para ser vicepresidente de la República debe cumplir las mismas calidades que el presidente de la República. Y recordemos que una de las prohibiciones que tiene el presidente en ejercicio es no haber ejercido la presidencia en periodos anteriores, y que el cargo de vicepresidente, su única función prácticamente es esperar una vacancia absoluta o temporal del primer mandatario para asumir el cargo, con lo que Uribe posiblemente no estaría inhabilitado. Este es un debate jurídico, político y constitucional con el que hoy plantea o trata de mover la balanza electoral con un nombre: Álvaro Uribe Vélez, vicepresidente de la República. Néstor. Gracias, Andrés. Esta es la explicación. Felipe, tengo dudas jurídicas sobre el tema y tengo dudas sobre el tema estrictamente político. Políticamente. Otra vez, Felipe, esto querría ponernos el año entrante, otra vez Uribe contra Petro. Seguramente. Otra vez, Felipe. Regresar. Sí, otra vez. Es que así es la política, Néstor, cíclica. ¿Qué hacemos? Sí. Pero fíjese Es que que yo no, estoy, es yo en el argumento, cuando uno cree que nos vamos a poner de acuerdo todos en respetar las reglas, a los que antes estaban exigiéndole al presidente Petro que respetara las reglas, y bueno, eso pero tendrá que haber, pidiendo, fíjese, ahora estén buscando atajos. Eso es una lástima, Néstor, que no haya cultura democrática fuerte en nuestro país. Yo le digo una y cosa, que la Héctor, gente, cada cual encuentre una fórmula para incumplir la ley, una manera de saltarse Héctor, las reglas, y entonces nos ponemos de acuerdo si es que la persona que propone saltarse las reglas es amiga nuestra, o nos desgañetamos criticándola si es que es enemiga. Eso no puede ser. Pero mire, fíjese que yo creo que esto es apenas una hipótesis. Claro, y la discusión jurídica. Si Uribe llegara a ser candidato, me imagino habría 100.000 demandas.
Claro. Y me imagino habría jueces también para esto. Es que yo creo que Claro, el tema jurídico, Héctor, se resuelve en las instancias y en las consultas y en las demandas, pero sobre la conveniencia política y sobre el argumento que da Tomás Uribe en su trino, yo estoy en desacuerdo, porque él dice la única persona que es capaz de unir a la oposición es Álvaro Uribe. Yo no creo eso. Yo creo que el que une a la oposición es Gustavo Petro, clarísimamente, en contra. Yo sospecho, María Consuelo, que el expresidente Uribe no está en esto. No, y la prueba de eso, de que Gustavo Petro es el que une a la oposición en contra, es el foro de ayer. Es que ayer, sobre seguridad, muchas personas estaban hablando que no son del Centro Democrático, precisamente criticando la actual política de gobierno en materia de seguridad. O sea que no necesariamente, y no hay que exponer al expresidente Álvaro Uribe a ese costo humano y a ese costo que ha pagado él precisamente por permanecer en la política, a una nueva elección. Yo sí creo que hay que pensar en él, y eso no le conviene a él claramente, aunque puede traer unos votos, pero la discusión política no sería tan clara tampoco a favor como para hacerle pagar semejante costo al expresidente. 8 de la mañana, 6 minutos. Quien quiera opinar de la posibilidad de que Uribe sea vicepresidente, lo venían proponiendo, Felipe, hace rato, sí, Abelardo de la Espriella, los candidatos, los precandidatos, porque sí, sienten que Uribe los puede ayudar a jalar un poquito la maquinaria. Ahora, Felipe, yo no creo que esto tenga sentido, la verdad, torcerle el pescuezo a las normas, a la Constitución, para habilitar al expresidente Uribe como candidato a la vicepresidencia. Por una razón, Felipe, si hay una prohibición constitucional de reelección en Colombia, meterse ahí por el vericueto del inciso para que Uribe no sea presidente reelegido, sino vicepresidente, me parece que es ya hilar demasiado. Yo creo que jurídicamente no es posible. Yo creo que jurídicamente no es posible. Porque en derecho hay un principio políticamente elemental. Tampoco creo que sea... No sé, pero en derecho hay un principio elemental, y es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Punto. No lo veo pero yo no creo que esta sea una... Políticamente no lo sé, no sé cómo marcaría hoy en una encuesta el expresidente Uribe, pero yo creo que el tema de fondo es el tema del proceso en contra del presidente Felipe, Uribe. Sí, por eso. ¿Y usted cree que Uribe va a cambiar de jurisdicción haciéndose o intentando hacerse elegir vicepresidente para salirse, para cambiar la competencia del juez? Es que no es para ser elegido vicepresidente. Yo no creo en esa tesis, Néstor. Yo no creo que el presidente, Uribe, esté en eso de cambiar para que sea la Corte Suprema, entre otras cosas, porque una de las causales de casación, que no es una tercera instancia, eso hay que dejarlo claro, es cuando hay dudas razonables en la condena. Y yo creo que aquí en este proceso hay dudas razonables. Y habrá... Yo no creo que esto sea a las espaldas del expresidente Uribe. Yo también creo que esto va para casación. Ellos van a llegar a casación, no como tercera instancia, ojo, sino como recurso extraordinario. Álvaro, a ver. Yo no creo que sea a las espaldas del expresidente Uribe, que es el argumento en el juicio. No creo que sea para ser vicepresidente, él estoy seguro que no quiere serlo. Yo creo que esta es una jugada para casar a Donald Trump. El expresidente está politizando el juicio para decir que el juicio es para frenar su candidatura, porque necesitan un argumento para que Donald Trump lo apoye como apoyó a Bolsonaro. Pero tiene el problema que el caso de Uribe no se parece al de Bolsonaro. El de Bolsonaro fue una imitación de lo que hizo Trump el 6 de enero. Álvaro. Su tesis es Uribe vicepresidente para acercarse a Trump en Estados Unidos. No, un cañazo hoy. Permítame, yo lo explico. Entiendo, Álvaro, como que este es un cañazo de la familia de Uribe, del expresidente Uribe. Pero ¿por qué no dejan que yo lo explique? A 2 semanas del fallo en su contra, teniendo la espada de Damocles de Donald Trump. Pues claro que es para eso. Es que si no dicen que es para frenar una candidatura, es muy difícil que Trump apoye, porque es muy distinto al caso Bolsonaro. Y Trump no tiene con Uribe la relación que tiene con Bolsonaro, en parte porque Uribe es un populista vergonzante. Él trata de esconder su populismo, y a Trump le gusta el populismo descarado como el de Bolsonaro y el suyo.
Entonces están preparándose para una sentencia condenatoria y que los apoye Trump, como hizo a Bolsonaro, amenazando con subir 25% los aranceles de Brasil, porque la justicia dice que está siendo injusta con su amigo Bolsonaro. Esta es una jugada no para las elecciones, sino para el juicio. Yo creo que están preparándose para sentencia condenatoria, porque si no el expresidente estaría diciendo que la sentencia la va a reivindicar. Una jugada antidemocrática de política internacional que si le funciona pues sería un mago. Ahora 8 de la mañana, 11 minutos. Pero Felipe, yo creo... seguramente en el uribismo están considerando la Trump posibilidad. debe vivir, como no tiene nada que hacer el presidente Trump, me imagino que vive pegado a ver qué dice Tomás Uribe. Pero usted vio un mensaje en inglés del expresidente Uribe este fin de semana. Pero claro que lo vi, claro que lo vi. Pues es que el presidente Uribe es una persona reconocida internacionalmente. ¿Qué hacemos? Bueno, a Felipe, ver, ¿qué hacemos? Sobre una Pero yo creo que eventual todas candidatura de Álvaro Uribe a la vicepresidencia, quien quiera opinar, señor Aurelio. Las tres ideas son malas. Jurídicamente es mala, políticamente es mala, y bueno, la que acaba de exponer Álvaro de un hilo político muy fino, también me parece mala, porque digamos que Uribe termine causando unas aranceles del 50% a Colombia por Trump, eso sí sería la hecatombe para el uribismo, eso sí sería, mejor dicho, claro, un autogol de chilena. Claro. Sí, o sea, pero bueno, imagínese el costo estamos político. En una lluvia. Eso es culpa de Uribe. Imagínese. Estamos en lluvia de ideas, sí, claro, Aurelio. Estamos en una lluvia de ideas, entonces bueno, que caiga todo el aguacero. Pero nada de eso es viable, Néstor. Eso no nos engañemos con que Tomás Uribe Moreno diga o no diga. Yo creo que no es viable, pero lo que sí es importante, me parece a mí, y recojo algo lo que dijo María Consuelo, es que al foro de seguridad de Uribe en el foro hayan participado personas que no son solo del Centro Democrático. Eso sí me llama la atención. Que hayan estado Sergio Fajardo, según entendí el reporte. No, Sergio Fajardo no estuvo, Aurelio. Mandó pero mensaje. Estuvo Juan Manuel Galán. Estuvo Juan Manuel Galán, así es. Estuvo Mauricio Cárdenas. Luis Alberto Moreno. Juan Carlos Pinzón. Néstor, pero miren, este globo. ¿Qué pasó, Aurelio? Este globo de... Permítame terminar, Luis Ernesto. Sí. Entonces, Rodrigo Lara estuvo. Gracias por seguirme aportando nombres. Pero entonces sí me llama la atención de lo que se está tratando de pronto es de hacer toda una oleada multipartidista, multivariada, que logre recoger, no a Uribe, pero las ideas de seguridad de Uribe. Es que yo creo que aquí lo importante no es la persona, lo importante es que el país va a retomar la seguridad democrática, va a retomar Juan Manuel Galán y los que mandan mensajes y todo, la seguridad. ¿Le puedo dar el listado de quienes fueron? Me parece que precandidatos. ¿Y usted sí, qué sería cree importante, sería ¿y bueno. usted qué cree que es mejor lo de hoy? ¿Le puedo dar el listado de precandidatos? Pues sería muy bueno que el país retomara la seguridad democrática. A ver, señor, ¿quiénes estuvieron? Wilson Ruiz, Luis Alberto Moreno, Juan Carlos Pinzón, Francisco Barbosa, Jaime Pumarejo, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Marta Lucía Ramírez, Francisco Lloreda, José Manuel Restrepo, Angelino Garzón, Luis Felipe Henao, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Guillermo Zuluaga, Abelardo de la Espriella, Hugo Acero, Enrique Peñalosa, Simón Gaviria, Alexander Vega, Paola Holguín, Andrés Guerra. Ahí hay unos que tienen una votación, Felipe, individual, ¿no? Que tienen un voto cada uno. 8-14 minutos. Miren, pero tengamos claro, no, de acuerdo. Tengamos claro que este globo de Tomás es simplemente una forma de esta supuesta candidatura vicepresidencial inconstitucional, no es otra cosa que presiona a la justicia. De pronto Tomás no se ha enterado que no es ni Santos ni Petro los que persiguen a Uribe, sino es el mismo Uribe el que presentó la denuncia que lo tiene hoy enredado. Si Uribe no hubiera presentado esa denuncia contra el senador Iván Cepeda, estaría tranquilo en su casa. Entonces, yo la verdad lo que veo aquí es pura presión a la justicia con una idea absolutamente inconstitucional. 8-14 minutos. Sí, pero mire, Néstor, déjeme decir que quedo contento con que en el ambiente de esta conversación se descarta prácticamente, digamos, la posibilidad de que el presidente Uribe sea candidato vicepresidencial. Pero es que por Uribe razones no va a ser ni lo que usted por razones de conveniencia. Uribe no va a ser lo que usted pero yo estoy mencionando nuestra conversación, ¿sí? Que me
parece que de alguna manera refleja pues distintos puntos de vista y que todos confluyen de alguna manera a la inconveniencia de abrir un debate jurídico que evidentemente pues dejaría mucho que desear, y a la inconveniencia política, incluso personal. Yo aplaudo mucho el comentario de María Consuelo, porque me parece que es bastante centrado. Realmente tampoco es que necesariamente sea conveniente ni política ni personalmente para quienes se oponen al presidente Petro unirse, digamos, alrededor de una candidatura del presidente Uribe. Pero sí me parece que hay una cosa que es muy interesante, Néstor, en esta jugada digo política. Entre paréntesis otra claramente, cosa, Héctor, digo entre paréntesis otra cosa. Me dicen desde el Centro Democrático que sí están considerando otra vez otra idea alrededor del expresidente Uribe. La del Senado. La del Senado, efectivamente, que encabeza la lista del Senado del año entrante. Y esa en cambio a mí me parecería perfecta, maravillosa. Me encantaría que el Centro Democrático volviera a la teoría de una lista cerrada, que le fue mucho más rentable electoralmente y que tenía también una bancada más disciplinada. Y yo creo que a mí me encantaría que el presidente Uribe, obviamente no votaría por él, pero me encantaría que estuviera esa lista encabezada por el presidente Uribe, y eso le garantizaría 20 senadores o más, incluso esta vez, incluso me atrevería a decir que esta vez sería la vez que el Centro Democrático tuviera la bancada más grande de las que ha tenido en estos 15 o 20 años que tiene de historia, si el presidente Uribe encabeza. Pero Néstor, déjeme, lo que quería decir era, claramente desde hace un tiempo se ha venido cocinando, y la única idea que se ha ocurrido para enfrentar a Petro es unámonos. Esa es la única idea que yo he oído desde hace 2 años. Sí. Unámonos todos contra Uribe, contra Petro, perdón, eso lo ha dicho el expresidente Gaviria, lo ha dicho el expresidente Duque, y evidentemente se han venido reuniendo líderes políticos de distintas tendencias para decir, bueno, unámonos. Lo que me parece muy interesante de la jugada de ayer es que el líder se volvió Uribe, no lo era de esa unión, y él ayer se quedó con ese liderazgo. Sí, Uribe es un muy hábil jugador político. Los votos que arrastraría, porque así como hay muchos malquerientes del presidente Uribe y sobre eso se construyó el petrismo y el pacto histórico, pues es indudable que tiene mucha gente que le agradece, que lo reconoce, que lo quiere. ¿Sabe quién resucitó? Pero el daño personal y el costo familiar es altísimo. Héctor, le iba a decir, ¿sabe quién resucitó a Uribe? Gustavo Petro. Correcto. Claro. Así como a Petro, como al uribismo le debemos que tengamos a Petro. Pero yo creo que el país sí merece superar esos liderazgos. El 8 de la mañana. Creo que necesita evolucionar y no permanecer durante años, décadas, de nuevo debatiéndonos entre Petro y Uribe. Felipe, conclusión, hay 2 posibilidades, 2 escenarios para el expresidente Uribe. Uno del que habla su hijo Tomás esta mañana en este documento, que es la vicepresidencia, una fórmula controvertida, casi inviable, y la otra fórmula, la de Uribe, candidato nuevamente al Senado. Imagínese Uribe encabezando en este momento, Felipe, una lista cerrada al Senado. O ninguna de las anteriores. Bueno, sí, también puede ser. Que el uribismo... dice usted que el presidente Uribe está con ganas de seguir en el Senado? No, él está en otro cuento en este momento de su vida. Yo no sé en qué va a estar dentro de un mes. Pero pues él está ahorita en su tema y concentrado pues en el proceso. Álvaro Uribe, Felipe. No, pero yo sí creo que él está empezando a pensar mucho en política. Yo también. Nunca he dejado de pensar en política. Ese foro de anoche, Felipe, es sintomático de lo que está haciendo y pensando el expresidente Uribe. No tengo ninguna duda, Felipe, está lejísimo del retiro el expresidente Uribe. Acaba de cumplió la semana pasada 73 años y es un hombre muy vital todavía. 8:19 en Mañanas Blue.